Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Os agradecería mucho que os suscribierais al canal, es gratis y, y le dierais al like y dejéis los comentarios que creáis oportunos. Hoy os traigo una triste noticia, la muerte de Tina Turner a los 83 años. Tina Turner fue una cantante, compositora, bailarina, actriz y ha ejercido de reina del rock durante décadas. Es decir, fue una cantante considerada la mejor cantante de rock negra que, que dio la historia. Y ha muerto. La inconfundible voz que tenía rasgada, la cantante de soul, la pasión desaforada sobre un escenario, el frenesí, la melancolía de sus conciertos, el magnetismo sexual que despertaba, su drama personal, que ella al mismo tiempo arrastraba y escondía, eh, es un símbolo también de supervivencia y superación. Todo eso era Tina Turner. Eso y muchísimo más. Es la leyenda de la música estadounidense y una de las artistas más brillantes de su tiempo. Es un icono de la música y fue un ídolo de masas en los años 80. Fue la más grande. Su familia confirmó este miércoles que había fallecido en su casa a los 83 años en Zúrich, donde vivía actualmente, Zúrich, Suiza. Había nacido en Tennessee el 26 de noviembre de 1939. La artista vivía en este país, en Zúrich, desde el año 1994, con su actual marido, un productor musical alemán, con quien se casó por el rito budista en el año 2013, tras casi 30 años que tenían de relación. Y en el 2013, precisamente, adquirió la nacionalidad suiza. Eh, el mundo, con la muerte de Tina Turner, pierde una leyenda de la música y un modelo como mujer también a seguir, aparte de cantante. Quedan grandes éxitos, 12 Grammys, 100 millones de discos vendidos. Es la primera mujer que fue portada de la revista Rolling Stone y el mito se apagó este miércoles. Eh, Su verdadero nombre era Annie May Bullock. No sé si lo pronuncio bien, pero más o menos, ¿no? Se adentró en los confines del rock como ninguna otra cantante negra había logrado antes. Era todo energía, eh, y la emularon muchos artistas como Mick Jagger, con el grupo que tenía de los Stones, y después una larga lista de admiradoras que tenía Tina Turner, como Beyoncé, Janet Jackson. Nadie se movía como Tina en el escenario. Era desatada, era generosa, era frondosa, movía su melena al viento, una melena rizada y espesa. Tenía una sonrisa blanca preciosa, una fuerza, y que influyó a generación y generaciones de mujeres. Y ella tenía un mantra en su vida, un mantra muy particular y que dice mucho sobre Tina. Dice ella, el mantra era: sobre el escenario ningún hombre era más que ella. Es decir, ella subía a un escenario y lo daba todo y ella no quería que ningún hombre pasara por encima de ella. Era más que cualquier hombre. Tina deja muchos legados como cantante, pero también como mujer. Ella luchó contra el machismo, supo salirse de una vida llena de penurias con su exmarido, de maltrato, y eso es digno de admirar. Para todas las mujeres tenemos que vernos y aprender de Tina. Em, Nació, como ya dije, en Tennessee, Estados Unidos, y su infancia no fue un camino de rosas. Tenía 11 años cuando su madre la abandonó, porque su madre huía también de los abusos de su marido.
y ella a los 16 años también decidió ir en busca de su madre y vivir con ella y su hermana en San Luis. Pero ya con 17 años conoció al que sería su marido, Ike Turner, quien le cambió el nombre de Anne May por el de Tina y le hizo, bueno, hizo que adoptara su apellido, como creo que es muy habitual en Estados Unidos adoptar el apellido del marido. La conoció en el año 56, impresionado por su voz, la hizo subir a los escenarios para cantar con su banda y más tarde hicieron el dúo Ike y Tina Turner. Luego se casaron en el año 62 y su éxito en los años 60 fue fulgurante, eh, no solo por sus canciones ni por sus voces, sino por un productor muy visionario, Phil Spector, trabajó con ellos lo que se llamó en aquel momento una producción que era característica, el muro de sonido, que definió el sonido de aquella época y que hizo tan famosos a muchos cantantes y sobre todo a Tina Turner. Pero Tina Turner en 1966 se separó de su marido, ya que recibía malos tratos físicos y psicológicos, y comenzó una carrera en solitario. Ella en su matrimonio había sufrido innumerables humillaciones, pero ella tomó valor, fuerza y se resurgió de la música en solitario y también como mujer. Fue una de las grandes estrellas de los años 80. Sacó fuerza, se sacudió los malos tratos, los sacó de encima, tiró pa'lante y y fue muy aplaudida porque, su vuelta a los escenarios en solitario, su resurrección, les llamaban, o le solían llamar la resurrección de Tina, después de ese matrimonio malo, de separarse también como cantante de su marido, y emprender una vida en solitario como cantante y como persona, pues caló hondo en todos los estadounidenses. Y, en aquellos años, donde el machismo era, muy furioso, es decir, era muy importante el machismo, había en cada casa había, problemas casi siempre de machismo en Estados Unidos. Por eso fue una muy admirada como cantante y como mujer. Tomó fuerza y valor para salirse de todo eso. Luego se retiró en el año 2009 con 70 años, dejando atrás 50 años de carrera, 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes, 12 de estudio y 3 en directo, 7 recopilatorios, 21 nominaciones a los Grammy, de los cuales ganó 8, y fue una mujer espectacular. Era famosa, era un icono del rock, por su voz, por su movimientos en el escenario, por su fuerza, por su vestuario, que llamaba la atención, era muy sexy, tenía unas piernas espectaculares. Y, Tina dedicó, los años 90 los dedicó a hacer giras por todo el mundo. Y en estas giras hizo duetos con muchos cantantes, entre ellos Eros Ramazzotti, Antonio Banderas, y participó con una canción en la película de James Bond. Y también hizo sus pinitos cinematográficos en numerosas películas. Luego estuvo una época en que, bueno, no se supo mucho de Tina Turner, no hizo música, pero reapareció en el 2008 en los Grammy, ofreciendo un dueto con otra de las grandes, con Beyoncé, y más tarde apareció también en la televisión con su amiga íntima Cher. Y aprovechando todas estas circunstancias, en el 2008-2009 publicó otro de sus recopilatorios de grandes éxitos que también no pasó desapercibido. Eh, la cantante ha estado en la escena mundial durante décadas.
Y actualmente, o hace muy poco, el gran musical de Tina Turner, en la cual fue supervisado por ella, colaboró ella, o sea que era un musical muy de Tina, y que fue también representado en la Gran Vía madrileña con muchísimo éxito. La última edición de un recopilatorio de Tina es la edición deluxe publicada el pasado mes de noviembre, y en ella incluyen un legendario concierto que dio en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, que batió el récord mundial de audiencia en el año 1978, y está incluido en ese recopilatorio deluxe que, que también es un recopilatorio que se vendieron miles y miles de copias. Y también en el 2018 se publicaron las memorias de Tina Turner, La felicidad nace en ti se llama. Y es como una guía espiritual que cambiará, dice, es una guía espiritual que cambiará la vida. Y es un viaje espiritual que supuso para ella el aprendizaje y las prácticas budistas que le dieron, pues, energía para seguir en su vida. Y también en esta biografía de que la felicidad nace en ti, ella contaba su infancia tan infeliz, el abandono que también tuvo en su infancia, el matrimonio violento, una carrera estancada en un momento determinado, su ruina económica también en una parte de su vida, sus múltiples enfermedades, la muerte de familiares de forma prematura. Todo eso ello marcó a Tina Turner, a la mujer, y el gran mito que es la cantante, pero la mujer tuvo una vida, de éxitos, pero también de mucha oscuridad, que ella supo llevar con la dignidad posible y sin dar mucho vuelo público a su vida. Ella preservó bastante su vida privada y ahora ha muerto a los 83 años, y esperemos que sus éxitos sigan, acompañándonos, siempre, porque es una cantante que, aunque muere la persona, no muere la cantante. La cantante siempre vivirá en nuestros discos, en nuestros recuerdos, en nuestros corazones. Y descansa en paz, Tina Turner. Hasta aquí el vídeo, espero que os gustara. Por favor, suscribiros y darle a like. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.